Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que llevo muchísimos días tratando de realizar este video. Para mí no es fácil un poco exponer parte de lo que soy yo, la Alejandra, detrás de cámaras, detrás de todo esto. Y bueno, quiero comentarles un poco la forma en la que Alejandra creció a través de este camino espiritual. Yo soy la menor de 3 mujeres, vengo de una familia católica, apostólica, romana. Siempre fui como una niña muy consentida de parte de mis padres y pues mis hermanas y de toda mi familia. Y para mí fue un poco difícil como el tema de empezar a explorar esta parte espiritual inicialmente, porque muchas personas me han preguntado, bueno Aleja, tú cuando iniciaste este camino del conectar con mensajes de los ángeles, mensajes de este mundo espiritual, ¿a ti se te dio eso muy fácil, me imagino, o cómo fue ese proceso? Para mí, personalmente, tengo como muchos recuerdos de mi infancia donde pasé por procesos de mucha soledad, pasé por procesos en donde también por mi condición en ese entonces cuando estaba pequeña, yo fui una niña muy enferma, fui una niña muy cuidada por mi padre, mi madre y mis hermanas. Una persona que siempre trataban como de mantenerla mucho en casa, y cuando empieza este mundo espiritual en mi vida, pues yo diría que para mí esto es algo como que toda la vida estuvo conmigo, siempre me acompañaron. Incluso tengo recuerdos de seres que llegaban en la noche cuando yo me iba a acostar a dormir. Yo recuerdo que cuando yo me acostaba a dormir llegaban, era como unos instrumentos, y veía así como unos seres que pasaban por encima mío, y incluso me gustaba, lo disfrutaba muchísimo. Eran unos seres que yo diría que eran como unos querubines, pero que tocaban como una especie de instrumentos para mí, y era como la manera en la que yo me quedaba dormida. Eso lo recuerdo aproximadamente, yo creería que yo tenía unos 5 a 7 años de edad cuando pasaba esto. También recuerdo que era muy usual que en las noches yo me despertara y encontrara de pronto algunos seres como enfrente mío de mi cama. Incluso escuchaba muchos ruidos dentro de mi casa. Yo decía que era como que mi casa estaba viva, porque sentía muchísimo el sonido como de como que caminaban en mi casa. Entonces sí, fueron noches muy largas, no fue fácil este camino, fue muy difícil porque fui muy temerosa. Dentro de mi cultura y dentro de mi familia, a nosotros nos cuidaban algunas personas cuando mi papá y mi mamá se iban a trabajar, que teníamos que ser buenas niñas y portarnos bien, o de lo contrario vendrían en la noche. Este tipo de cosas que realmente con las que uno crece dentro de esta cultura, que es algo como muy de los latinos. Y recuerdo que siempre me daba mucho miedo. Mis hermanas me decían que en las noches era también como muy común ver que yo caminaba sonámbula, entraba al baño y volvía y me acostaba, o me veían como parada en el cuarto, que incluso yo hablaba mucho en las noches y decía cosas que eran como que muy incoherentes o eran parte pues como del sueño mío. Yo tengo como muy presente que de pequeña tenía muchos sueños, sueños muy lúcidos, donde yo incluso sentía que yo estaba volando, que yo hacía magia, que yo movía objetos, y cuando me despertaba sentía que era algo muy real que era como parte de mí, pero no comprendía esto. Yo incluso dije que yo era una niña muy creativa, y me hablaban como de una niña con mucha imaginación. Me encantaba jugar con cosas que brillaran. Yo utilizaba mucho como el rubor de mi mamá y me lo aplicaba en todo el cuerpo. Jugaba con una prima mía, me acuerdo que decíamos que íbamos a volar, que íbamos a hacer magia. De pequeñita siempre pasé como por procesos como de accidentes. Incluso el día de mi nacimiento también fue un proceso muy difícil. Yo debía nacer un día antes. Mi mamá estuvo en labor de parto por muchísimas horas. Entonces siempre como que a lo largo de mi vida pasaron muchos procesos difíciles, pero también pienso que todo esto fue parte como de un proceso de preparación. Yo cuando fui creciendo, yo sí veía en mi cuarto seres
los veo como en una especie de sombra. Los veo, incluso puedo identificar si es un hombre, si es una mujer, esa parte como femenina o masculina. Me visitaban mucho en las noches, veía estos seres altos, delgados, que estaban allí como al final de mi cama. Incluso recuerdo también que sentía mucho la energía de la casa, y como muchas cosas que cuando iban a suceder como que yo las sentía antes, percibía muchas cosas a nivel interno. Tengo un recuerdo de pequeña que un día se fue la energía en mi casa y estaba yo hablando con mi hermana y nos pusimos a observar la vela, no sé por qué, en medio de nuestra charla, y yo tengo muy presente que en medio de esa charla el fuego, la vela, es el fuego, se levantó como si levitara y volviera nuevamente como a llegar a la vela. Entonces ese tipo de cosas eran como muy usuales en mi vida. Veía destellos de luces a mi alrededor, incluso en las noches veía como formas. Yo veo muchas formas y pienso que es parte también como esa mente intuitiva y creativa que tengo. Yo suelo como observar un punto fijo y yo incluso veo formas dentro de la naturaleza. Yo puedo observar, no sé, las figuras detrás de lo que observo. Es algo bien extraño que siempre he tenido desde muy pequeña. Y el proceso ya de canalización vine a reconocerlo en mí ya después de prácticas y después de haber realizado distintas formaciones. En una de esas, recuerdo que en una formación cuando quise ya especializarme como Angel Therapy Practitioner, recuerdo que en una de ellas pude hablar con algunas personas y contarles historias y cosas que les estaban pasando. Recuerdo en una historia de esas que estaba hablando con una persona y le digo, tu abuela tenía esto, un sombrero, usaba cartera, tu abuela se vestía de tal manera, y ella me decía, no recuerdo, no, yo creo que estás observando a alguien muy diferente. Al siguiente día regresamos y esta persona llega, me busca y me dice, no lo puedo creer, tú viste a mi abuela tal cual como mi abuela era antes de que yo naciera. Su abuela acostumbraba a usar sombreros, cartera, y ella no sabía que su abuela había sido por una época una reina. Entonces ella no tenía esa imagen de su abuela, sino como ya su abuela era de viejita. Y yo la podía ver tal cual como su abuela estaba, o como generalmente muchos de nosotros logramos observar a estos seres cuando ya trascienden, que es como si volvieran nuevamente como a su época de juventud. Me pasó también en una de ellas, también en otro retiro que realicé con Brian Weiss, en donde una persona trajo un anillo y se lo quitó y pude ponerlo en mis manos, y en un ejercicio estábamos realizando como cuál era como la conexión que teníamos a través de este anillo o del objeto que tuviéramos. Y recuerdo que en una de esas empecé a observar a una persona, pude observar vestida de blanco, que era una mujer, la energía, muchísimas cosas. Y cuando le doy este mensaje a esta persona con la que estaba haciendo el ejercicio, ella llorando me dice que ese anillo pertenecía efectivamente a esa mujer, que era su hermana y había fallecido unos meses antes. Y este tipo de cosas solían pasarme a mí sin yo saber que realmente yo tenía como esa cualidad y ese don de conectar con imágenes y con información. Después de unos años de estarme formando y después de también fallecer mi papá, mi padre fallece en el 2019, yo sentí que se desarrollaron aún más mis dones psíquicos, y entonces empecé a conectar incluso con mensajes de mi papá. Mi papá un día antes de fallecer me visitó en la mañana, y también durante el día en que fallece yo sentí, justo en el instante en que él estaba trascendiendo, yo llamo a mi madre y le pregunto que qué está pasando, que sentía algo, y justo en ese instante mi mamá me dice, tu papi se está yendo. Y yo lo sentí, yo estando en los Estados Unidos y mi papá estando en Colombia. Al día de hoy siento que he ido desarrollando cada día más, son cosas que se han fortalecido, y pienso que también es parte de la práctica
Para mí es indispensable realizar la meditación diariamente, salir a conectarme con la naturaleza, con los atardeceres, los amaneceres, el poder sentir que también todo esto que tengo a mi alrededor es parte de mí y que yo también soy parte de todo ello que me rodea. Yo trabajo actualmente acompañando como terapeuta transpersonal a distintas personas que están en estos momentos atravesando, cruzando por procesos de muchísima oscuridad. Siento que es parte de mi llamado. Desde muy pequeña yo siempre sentía la necesidad incluso quise ser doctora, era como un sueño de pequeña, pero no comprendía realmente el por qué yo venía con esta información de ser doctora. Luego descubro que en vidas pasadas fui una persona sanadora y trabajé para la salud por muchísimos años. Entonces era una información con la que yo venía y al día de hoy sentía ese llamado. Hoy en día, como les digo, acompaño a personas en sus procesos de toma de conciencia a través de mensajes que también me van llegando durante la consulta. Es muy usual que cuando una persona me está compartiendo cuál es su síntoma, su preocupación, su bloqueo, cuáles son sus miedos, es muy usual que mientras vamos indagando y nos vamos dejando llevar a través de este proceso, empiece yo a observar personas y empiecen a escuchar que me hablan de papá o mamá, hermanos, tíos, información que yo no tengo por qué saber, y se la comparto a la persona durante la consulta y la persona me va narrando y es parte de la información que esta persona debe comprender y entender, y es de donde viene también como la raíz o el origen de lo que está viviendo en su presente. También durante una consulta es muy usual que yo saque, por ejemplo, las cartas y me deje llevar por mensajes de ángeles porque los siento muy presentes en mi vida. Incluso logro observar luces, logro observar seres alrededor de las personas, y también me pasa mucho que llegan mensajes de personas que han trascendido, familiares que han fallecido, y muchas veces les comparto también mensajes de estas personas. Eso era como lo que yo quería compartirles. De verdad que fue bien difícil, como les digo, poder realizar este video, pero bueno, finalmente tomé la decisión y lo hice. Espero que este video sea de muchísima utilidad para aquellas personas que quizás hoy en día están despertando estos dones, estas habilidades psíquicas, y lo único que les digo es que confíen, no se conecten con el miedo, fluyan con esta energía, porque siento que cada día y cada vez más somos más las personas que estamos conectando y elevando nuestra frecuencia, estamos trabajando muchísimo más a través de nuestro poder interior. Y de verdad que qué lindo sería que algún día la humanidad pudiera trabajar en esto. Así que muchísimas gracias y bueno, espero que nos podamos volver a ver en un próximo video. Chao.